¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Javi Bianchi es mi nombre. Vamos a hacer una rueda de prensa. Evidentemente hay gente muy demorada, así que vamos a arrancar con esto. Bueno, primero y principal, la leyenda Pato Trump. Muchas gracias. Sabemos que es un desastre la ciudad. Hay un montón de gente que está acá, pero vamos a empezar con esto. Bueno, Javi Bianchi es mi nombre. El motivo de esta conferencia de prensa, lógicamente, es basado en la fecha que se viene el sábado que viene, el sábado 25, en el teatrito. Lógicamente, la vamos a hacer bien fácil. Yo le voy a pasar este micrófono. Vamos a esperar que algunos están armando una cosa ahí para filmar. Así que cada uno va haciendo una pregunta, la que tenga ganas, siempre con respeto y agradeciendo su presencia. Arrancamos con el señor Valerio de la Carecita. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Estamos acá, yo la verdad muy emocionado porque estoy ante la historia del heavy metal, cómo se gestó en Argentina y que fue ejemplo incluso para el resto del mundo. La verdad que bueno, estoy acá muy contento de estar con ustedes. Voy a estar el 25 de julio, lógicamente. Quisiera saber cómo fue que se les ocurrió juntar a semejante historia de Malón, Hermética y B8 en una noche especial, ¿no? Que esperemos que, y creo evidentemente que no va a ser solo una. Bueno, buenas noches. Teníamos que largar, no podemos esperar porque la gente muy amablemente nos dio el lugar y después hay otro evento, por eso teníamos que largar, no podemos esperar. Me imaginé que era un horario bastante complicado pero bueno, tenemos que seguir, así que muchas gracias a los que llegaron. La verdad que fue fácil, re fácil hacer esto, porque primero porque somos bateristas, pero esto no es en serio, o sea, el baterista no tiene rollo con otro baterista, comparten, tienen siempre buena relación, se incentiva uno a otro, se pasan files, se los mejoran, siempre hay una muy buena relación entre bateros, y me parecía muy copado el hecho de que yo tenga el tributo a B8 y el Pato tenga su versión de Hermética, y juntarnos los dos bateristas, que es algo que no se había hecho, para hacerlo desde la batería hacia, ¿no? Digamos. Así que nos juntamos con el Pato, hacía un tiempito ya que no lo veía, cuando regresó de Estados Unidos, nos vimos y dijimos, loco, estaría bueno hacer esto, y fue muy simple, la verdad, fue contar 4 y llevarlo a cabo. Espectacular. Qué bueno, la verdad que es alucinante esto. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hacer otra pregunta. ¿Qué expectativas tienen para el 25 de julio con el público, ustedes, con la banda? ¿Qué creen que va a pasar ese día? ¿Qué sueñan? Descontrol. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, yo te saludo hecho pelota. Igual que yo. Una gripe terrible, pero obviamente no iba a faltar. La expectativa siempre es muy buena porque el hecho ya de juntarse con un amigo a tocar, en este caso Gustavo, que fue el emblema de lo que era B8, uno de los emblemas. Bueno, B8, Rata Blanca, todo lo que ha hecho en su carrera, siempre nos llevamos bien, siempre estuvo todo bien. Y es una muy buena oportunidad de poder agarrar y presentar, en este caso, las versiones de B8 y en mi caso las versiones herméticas. Si bien venimos tocando separadamente, ahora es una muy buena oportunidad de juntarse. Entonces, a partir de ahí va a estar todo bien, porque para nosotros es seguir disfrutando, es seguir disfrutando esas canciones que obviamente nosotros crecimos con esas canciones también, y consideramos que esas canciones ya no son nuestras, son de la gente. Entonces, es lo más lindo que te puede pasar, el hecho de poder agarrar y salir a tocar, pasarla bien,
y si salen más cosas se van a hacer, obviamente. Bárbaro. Excelente. Gracias, Pato, por estar sintiéndote así. La verdad que para nosotros es una locura tener a dos leyendas como ustedes dos. Son para nosotros fanáticos del metal. Es algo increíble tener a ustedes dos adelante, y lo que me gustaría saber es cómo encara cada uno su rol como baterista en una banda. Vos, Enano, arrancaste sin tocar doble bombo en B8, pero haciendo un juego con la chancha y ese pedal. Después ya en Rata sí, y vos, Pato, toda la vida con el doble pedal, bueno, desde que te conocemos al menos, e implementando los triggers y buscando otro tipo de sonido y otro tipo de fidelidad en la batería. Quiero ver cómo es la búsqueda de cada uno de ustedes por separado, cómo encaran su instrumento. No, acá hay otro, así que podemos dejarnos con uno cada uno. En mi caso tengo esa búsqueda es constante del instrumento, o sea, yo estoy todo el tiempo mirando a bateristas, no solamente a bateristas clásicos, sino a bateristas actuales, ¿no? Muchos bateristas de fusión, me gusta mucho, y trato de ir un poco atrás de eso también, y de innovar y de traer cosas de otros estilos y aplicarlos a lo que toco. En mi caso me gusta más la batería acústica. Es muy buena la pregunta que hiciste, porque a veces nos empiezan a preguntar de cosas que todo el mundo sabe, y por ahí no todo el mundo sabe de que, por ejemplo, yo hago una búsqueda a través de un instrumento más acústico, y que el Pato toda la vida fue un precursor de todo lo que es digital con los triggers. Entonces, en mi caso, ya te digo, la búsqueda es más acústica, aunque sí en las grabaciones disparo, pero no con trigger. O sea, lo que hago en las grabaciones es buscar mi audio, tomarlo, mi audio, y después aplicarlo vía MIDI como una patada digital, agregada a la patada acústica. Hoy la presión sonora que tienen los equipos es muy grande, y si no tenés una patada digital es bastante complicado igualarlo. Entonces lo que uno busca con eso es justamente poder igualar esa potencia, pero en mi caso es a través de mi propio sonido, del que me tomo el trabajo de afinar y sacarle el audio, ¿no? Como bien decías, en el caso del Pato es una búsqueda a través del trigger, y creo que todas las búsquedas son válidas siempre que haya una búsqueda, ¿no? Lo preguntaba también por el rol que toman ustedes como bateristas y cómo empujan una canción, porque ustedes son los que llevan la canción. Entonces, ¿cómo encaran cada canción a nivel compositivo de batería? Está claro lo que preguntas. En mi caso particular, te la puedo contestar con hechos, porque me ha tocado tocar en un power trio como es B8, o como el nativo, en donde hay mucho aire y mucho lugar para una batería, para dibujar, y me ha tocado tocar en un sexteto como Rata Blanca, donde los que dibujaban eran la guitarra y la voz, y mi trabajo era mucho más secundario, ¿no? Un poco como la selección argentina, el espíritu colectivo por el individual, ¿no? Creo que un baterista tiene que entender claramente, justamente para la banda en la que está tocando, y no arruinar una canción. Muchas veces te toca ser acompañante y muchas veces te toca ser solista, entre comillas, ¿no? ¿Y en tu caso, Pato? Bueno, en mi caso, al principio no tocaba con trigger. Hacia Argentina no hay un solo trigger, el metapalo y la bolsa. Pero ya en Víctima de Vaciamiento, ahí ya pude empezar a trabajar las canciones distintas y usar un sampler en los doble bombos y en el tambor y demás, ¿no? Y uno ahí empezó como a trabajar, a empezar a una nueva manera de trabajo, hasta que en el año 95, cuando sale el primer disco de Malón, yo ahí me enfermé la cabeza con Mini Paul y directamente me gasté la plata que tenía al mandarme traer una máquina para acá, porque acá no existía eso. Y a partir de ese momento
es empezar a trabajar con algo nuevo, y empecé a entender por qué Vinnie Paul componía de tal manera. Era precisamente cuando yo me puse a tocar con una D-Drum, con un trigger, empecé a entender por qué él hacía ese tipo de arreglos. Porque si hacías unos arreglos más cerrados y qué sé yo, como que no sonaban. ¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué es lo que te faltaba para hacer determinado tipo de arreglos? ¿Que el trigger no te lo toma bien? ¿Cómo es la cuestión? Y la sensibilidad del sensor radica en eso, digamos, ¿no? Y yo escuchaba cosas de Vinnie Paul y digo, ¿cómo le suenan a este gordo los arreglos? ¿Viste? Parecía que estaba tocando tambores de 200 litros cada tono. Si vos eso lo tocas rápido, como que no tiene mucho sentido. Entonces empezás a componer con más aire, el trigger te pasa por arriba, hay más tranquilidad. Claro. Todo dependiendo del estilo que uno haga, ¿no? Uno tenía que ir a aprender compositivamente de cómo generar un arreglo que sea lo mejor. Siempre teniendo en cuenta que lo que hay que tocar es lo mejor para esa canción. Exacto, pero por ejemplo, yo creo que siguiendo la línea de Hermética, tu composición como baterista iba muy ligado con lo que venía haciendo el Tano en la guitarra, como que iban muy hermanados con el machaque, con el tipo de riff, más allá de los fills y toda esa parte que es muy tuya. Y siento como que el primer disco de Marón es una continuación muy directa de Hermética, pero ya en el segundo tienen otro tipo de escala y otro tipo de enfoque a la hora de componer y del sonido, ¿no? Porque hay un salto de calidad de sonido increíble. Otras afinaciones. La afinación Justicia y Resistencia tiene una afinación más baja en re. Lo otro es en mi común. Pero es como decís vos, salimos de Hermética y empezamos lo que es espíritu combativo. Tiene un cambio, pero sigue sonando heavy metal clásico, digamos, por así decirlo. Yo ahí estaba al palo por eso viajo mucho, me encanta ir a conciertos afuera y aprender. Pero ahí yo ya estaba prendido fuego con Fear Factory, con Pantera, y lo volví loco al Tano para que llevemos la música para ese lado. Claro, que el machaque coincida con el doble bombo y demás. Y para ambos, un tipo como Joy Jordison les vuela la cabeza, un tipo de batero como los más modernos que es todo el tiempo así como dándole a todo a las chapas, o no le llama la atención, no está dentro de su búsqueda. No. Me gusta como me gusta otro batero, claramente, o sea, sí, me parece son todos unos demonios, pero yo en lo personal por ahí escucho otro tipo de batería. Sí, yo la verdad que de los últimos bateristas que salen son todos tan técnicos y tan buenos, pero me suenan como todos iguales. Pero obviamente hay bateristas que vos decís, que antes creo que al no tener la información, que no haya tanta información, los músicos en general eran más personales para tocar y se iban creando su estilo y su manera. Después ya se hizo una apertura total de lo que es querés ver tal cosa o cómo es tal cosa, fácil, en YouTube y ya, y te pones a... Pero eso hace que después suenen todos iguales. A mí el tipo que me sorprendió de lo último
porque tuve la suerte de estar arriba del escenario y verlo de acá a esa pared, es Ray Lucier. ¿Quién, perdón? Ray Lucier, el baterista de Korn. Me mató. Toca con una presión y una precisión que es muy difícil de hacerlo, y durante todo el show. Y uno que sabe cómo hay que, bueno, lo que es tener la presión, ¿no? de poder tocar y aguantar todo el show, es un profesional increíble. Me mostró que los palillos eran con menos gramos, era con medio gramo menos. Y dije, ¿qué te la reloj? Tiene palos según los gramos, claro. Porque si él nota que va un poquito más cansado, agarra un palo más liviano. Mirá. Lo escuché tocar 3 horas al palo, el tipo no erró una. Entonces ahí dije, wow, muy zarpado. Chicos, Gustavo, Pato, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Pato, sobre todo por cómo te estamos viendo, así que hoy más que nunca hay que valorar eso. 2 referentes del heavy nacional. Me presento, Nahuel de Efecto Metal. Quería saber, más allá de cómo se están preparando para la fecha, que claramente es muy importante, el próximo 25 ahí en el Teatrito, me voy a quedar un poco con la idea que mencionaba recién, Pato. ¿Cómo ves en esta etapa de transición la incorporación justamente de estas herramientas? ¿No crees que pierde algo en la esencia, o realmente considerás que tiene un valor agregado que ayuda a los músicos a la hora de componer, o le saca lo genuino? ¿Cómo ves esta cuestión de la incorporación de las herramientas, sean digitales y eso, ¿no? musicales, en todo lo que refiere a las composiciones? Las herramientas, al menos como yo la utilizo, es tomando lo que me sirve para tratar de mejorar el sonido que tengo en vivo. Eso me ayudó un montón a través de los años, ¿no? Pero para eso hay que trabajar. De hecho, yo los sonidos que uso y que sampleo son sonidos grabados en el año 96 en el estudio Panda con Álvaro Villagra. Entonces los samples que yo uso no es un sample que viene, es un sample de la máquina mezclado con una Peer Master Custom que yo tenía, una Supra batería, y con eso está como es el sonido de las dos cosas, ecualizado en un super estudio, bla 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 bla. Entonces vos, los pibes, hay un montón que me dicen, che, pero ¿dónde puedo sacar para sonar como el sonido que tenés vos? No se puede, porque no te lo pienso dar nunca. Y aparte también está bueno que los músicos, sea batero, guitarrista, lo que fuera, vayan descubriendo justamente su sonido. Totalmente. Bueno, me parece que ahí está la riqueza, y más por eso hacía referencia a cómo ven las herramientas, muchachos, porque en definitiva... Mirá, en todos los casos es lo mismo, es el indio, no la flecha. Claro. O sea, como dice Fontana Rosa, ¿viste? Como decía, a mí como dice. No importa las herramientas que tengas, que pongas, que uses, en definitiva siempre se va a tratar de lo mismo, del músico aplicando esas herramientas. O sea, a mí me da, a veces yo toco con el doble pedal, ¿no? Y me gusta poner los 2 bombos, pero muchas veces vas a tocar a lugares en donde no hay 2 buenos micrófonos de bombo, en donde la disponibilidad del escenario no da. Entonces, o sea, a la hora de comprar tengo un doble pedal de altísima gama y no 2 pedales. Preferí comprar un doble pedal de alta gama, altísima, que es lo que más veces me resulta cuando voy a tocar a un montón de lugares. Obviamente, si toco en el teatro, si toco en el teatrito, la técnica está toda al servicio del músico, pero cuando vas
A muchos lugares del conurbano no. Está todo requemado, roto, o vos tenés una batería de miles de dólares y la cadena de audio es un micrófono de $10 y un cable de 5. Entonces, ante eso vos decís, toco con el doble pedal. Y por ahí, una estupidez, ¿no? Es que uno te dice, toca con el doble pedal. Sí, boludo, pero toco con los dos pies. ¿Qué tiene que ver? ¿Un sordomombo? O sea... no estás engañando a nadie. Un ejemplo pelotudo, o sea, siempre se va a tratar del lindo y no de la flecha. ¿Cómo ven en este momento, digamos, donde existe una batalla cultural a la escena del heavy? Mirá, la batalla cultural tiene poco que ver con el heavy, te soy sincero. A mí batalla cultural me hace un ruidote que no te imaginás. Que la hay, está claro, pero viste que cada uno la usa para el lado que quiere. Yo para el único lugar que la puedo usar es para el lado de la música. ¿Qué es batalla cultural? ¿Qué sería? O sea, el heavy metal es transgeneracional. ¿Qué significa esto? No es una música que vaya de la mano de las modas. Es una música que se transmite del padre al hijo, del hermano al hermano. Entonces es una música que está total y absolutamente fuera de la moda. Es una música que puede ocupar en un momento un lugar de preferencia o no, pero que no se va a morir nunca. Así que está fuera de esa batalla que decir. Perfecto, sí, comparto en cierto punto, pero hacía referencia más que nada a justamente la incorporación o cómo llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que ya los consumos claramente son otros, como, no sé, la década del 90 surgió el rock pop, como Soda Stereo, Virus, pero bueno, comparto lo que decís, Gus, en definitiva no deja de ser un género que siempre está latente y en algunos momentos está en el pico alto y como que va, digamos, matizando. No se va a caer nunca, no creo, realmente no lo creo. O sea, creo que te lo repito, es un género que se transmite, es sanguíneo, se transmite por herencia, ¿viste? No es una moda. No, nuestros shows están llenos de o sea, paradójicamente hay unas crisis de públicos terribles. Pero a la vez siempre hay padres con el hijo o el hermano con el hermano, ¿viste? Muy loco. Bueno, eso te iba a decir, en el Metal Fest, que tuve la oportunidad de ir a hacer la cobertura para Efecto, la verdad que me llamó muchísimo la atención eso, o sea, ver al padre, a la madre con los hijos, y estamos hablando de hijos de, en su momento fuimos nosotros, chicos, de 10, 11, 12 años, y eso la verdad que para mí como consumista de heavy metal realmente me motiva muchísimo. Para nosotros también es glorioso. Ahora la entrada del teatro es para mayores de 8 porque hay un montón de pibes chiquitos que quieren ir, justamente por esto que estamos hablando, un poco de lo que habrán escuchado, que habrán mamado de sus padres o de sus hermanos, ¿viste? Eso es muy lindo, por eso también estamos esperando con muchas ganas esta fecha. Y para ir cerrando, y ya paso el micrófono, ¿cómo los encuentra Pato y Gus este momento específico? A ver, no quiero trazarlo con la política, pero de alguna manera tiene que ver un poco. ¿Cómo los encuentra ustedes como personas, ¿no? Como seres humanos, con todo lo que vivenciaron, con lo que representan? Mierda, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, pero estamos acá, Pato. Eso es lo que importa. A mí me encuentra de primera, la verdad que me encuentro en un momento genial. O sea, yo ya el solo hecho, yo siempre digo, me levanto y agradezco, no pido. Todos los días agradezco, primero por estar vivo, podría estar muerto tranquilamente con las cosas que hice en mi vida. Después estar bien, después estar tocando con vigencia, o sea, ya te digo, lo único que yo tengo yo motivo para agradecer, me cuido, me preparo además para que sea así, estudio, toco, voy al gimnasio, no sé cómo decirte, hago todo para lo mismo que me hago yo cuando lo veo a Tommy Aldrich, ¿viste? Hoy lo veo y digo, sí, se puede, está bien, loco, ese es mi faro, mi norte. Me encanta que venga un pibe que me diga, loco, ¿cómo tocás? Me alucina y sigo atrás de eso, y el día que no pueda hacer eso arriba de un escenario me retiro, pero eso está lejanísimo, me acuerdo. Chicos, para el Ojo Negro del Chacal, mi nombre es Silvio, soy de Casero, de San Martín. Yo lo que quisiera, cuando dijiste para menores de 8 años, yo dije, ahí es donde empezó mi carrera con la música. Kiss, claro. Tenía 8 años y vi Kiss en la tele y quedé así, trastornado, y dije, ¿qué es esto?
y me hice unos guantes así como tiene acá el amigo, con un pullover viejo, y empezó mi vida metalera y no paró nunca más. No disfruté mucho en vivo a B8, pero sí en el 88 el primer Rata Blanca que salió, me voló la cabeza, y bueno, después me seguí educando con Hermética, con Malón, cuando lo conocí a Claudio en un boliche, nos pusimos a hablar, todo, y me dio todo, pero una bondad total. Instagram, como un poco le hablé de hoy en entrada, me puso la lista de temas nuestra que tocábamos ahí, me firmó, lo perdí. Lo perdí, y encima viene el dueño del boliche y me dice, che, ¿esto es tuyo? Sí, y lo volví a perder. O sea, tremendo, no me lo quise perder. Yo lo que quería preguntarles o decirles, que nos cuenten ustedes, cómo un poco Pato dijo recién, no te pienso dar el sonido que yo, bueno, pero la búsqueda la tiene que hacer cada uno. ¿Qué le sugieren o qué le, no sé, qué le dicen a ese pibe que te dice, Robert, cómo tocas? ¿Qué le dicen para su carrera? Porque ese pibe va a querer tocar la batería y va a querer seguir el camino de ustedes. Mira, yo la verdad que no soy muy de dar consejos, soy sincero, porque cada uno vive su propia experiencia. Lo que yo te puedo decir que hagas, a uno le puede hacer bien y al otro le puede hacer mal. Yo lo único que digo es que disfrute. O sea, yo por las dudas, viste, cuando me esté muriendo, quiero ser músico, voy a morir así para reencarnar, si es verdad, pero para mí no es verdad. Pero por la duda, viste, me muero así diciendo quiero ser músico para la próxima vida. Yo siempre digo lo mismo, el día que me senté en una batería, hice tum tum tum, boludo, qué lindo. No me levanté nunca más, o sea, encontré el propósito de mi vida. Lo único que le podría decir es que si es el propósito de su vida, vaya atrás de eso, que no lo haga media máquina, que vaya atrás de eso, que le chupe todo un huevo y que cumpla el propósito de su vida. O sea, el tipo que ¿no te pasa que te encontrás con gente que continuamente no sabe qué verga quiere de su vida? Sí. Yo a los 15 años ya sabía que quería hacer en mi vida, quería ser músico, pero ni un punto atisbo de duda tuve. Entonces, después dediqué la otra mitad, más o menos, a que sea músico. Porque si te quedás en la cama diciendo quiero ser músico, arrancándote los huevos, claramente será un deseo y nunca saldrá de ese plano. O sea, vos tenés que después laburar para que eso suceda, ¿viste? Así que lo único que le diría es que no lo haga media máquina, que si quiere vaya atrás de esa y que orejea el caballo acá de cada lado y a la verga, atrás de eso. Y otra, la última que quería hacerles, el batero siempre está atrás de la banda, generalmente. No sé cómo van a encarar este show de ahora que están los dos bateros, sorpresa. Pero ¿cómo se lleva una vida de batero con la fama de ustedes? Porque ustedes son, yo los veo por la calle y los paro, y no sé si le pasará a todos los bateros del mundo. ¿Cómo fue eso? Esto tiene que ver con lo que te dije antes, nosotros somos elegidos, o sea, somos pibes grandes, que seguimos teniendo vigencia, que también cuando sos grande y las cosas las hiciste medianamente bien, empieza algo que se llama cosecha, de todo lo que sembraste. Creo que estamos en un momento de cosecha nosotros, entonces, al menos, la fama o la no fama, nada, no me importa tres carajo, porque además me ha tocado la gloria máxima y me ha tocado besar el polvo. Entonces, de lo que sí estoy firmemente convencido que llegar es fácil, o sea, siempre, ¿qué nos divide nosotros del éxito? Una canción, pegás una canción, te hace conocido. Lo realmente difícil es mantenerse y hacer una trayectoria. Entonces, es ese tipo que yo miro, que lo respeto, que digo, la puta madre, loco, ¿cómo vas a volver a este pite por una trayectoria? No importa, puede ser un cantante popular, puede ser lo que quiera, cualquier tipo que tiene trayectoria es digno de mi respeto. Bueno, muchísimas gracias, no sé si alguien acá quiere seguir. Pues tengo un montón de preguntas para hacerles, pero bueno, quiero empezar. ¿Cómo fue la grabación justamente de los discos en los que participaron, tanto con B8 como en Hermética?
porque, no sé, me imagino que luchando por el metal fue una cosa, un paso más en la batalla, se cuenta que es un descontrol, si podés contar alguna anécdota de eso sería genial. Lo que no sé que te puedo contar, no te puedo contar nada. Pero siempre dicen, no, nos sacábamos, no sé qué, pero nunca cuentan alguna anécdota, algo en Mirá, Luchando por el Metal es un disco que se grabó y se mezcló en, creo que 60 horas, 80 como máximo. ¿Fueron muy enfocados a grabarlo? Éramos implacables, o sea, implacables. Toda la banda en la que toqué, a la hora de tocar, contábamos 4 y éramos implacables. Creo que es una constante porque la banda que tuvo el Pato es lo mismo. Siempre fuimos hiper profesionales, en la máxima locura y cuando no había locura. Luchando por el Metal se graba muy, muy rápido. Un paso más en la batalla es caótico. La verdad es caótico porque nosotros fuimos subiendo también la locura. Claramente, íbamos subiendo a nivel de locura. Y para un paso en la batalla estábamos re locos. Paradójicamente, sobre todo Osvaldo, Beto y yo. Ricardo en ese momento no. Y sí, fue una locura. Una locura porque estábamos re locos, imagínate. O sea, mucha falopa. Un estudio que grababa a otra gente y que llegamos nosotros, éramos unos desaforados. Osvaldo con una navaja amenazando de muerte al dueño. Nosotros atrás de los equipos mandándonos fruta, llamando a la compañía para que nos echen, que no nos querían, mandando un representante de la compañía, el negro Lombardo, el negro Lombardo, bueno, terminó más loco que nosotros. Así que fue caótico. El negro Lombardo, cuando Hermética se separa y Malón íbamos a hacer nuestro primer show, como había unas compañías que estaban peleándose por tenernos, porque Obvio. ya Malón nació siendo grande, digamos, ¿no? Sí, clarísimo. Entonces, ¿a quién mandan a Cemento el primer show de Malón a ver a la banda para ver si lo firmaban o no? A Negro Lombardo. Dios mío. No, divino, negro, es divino. Sí. Cuando te vamos a dar un abrazo. Pero fue en el medio de todo ese mambo caótico, porque además, ¿qué horario nos dan? Imagínate, de 12 de la noche a 8 de la mañana, el horario del demonio. O sea, ¿cómo hacíamos para estar despiertos? De 12 de la noche a 8 de la mañana. Ahí, imagínate cómo hacíamos. Y todo fisurado, suelto, que había en la capital federal, sabía que tenía un espacio de 12 de la noche a 8 de la mañana. Lo único que tenían que hacer es llegar con algo. Así que así fue, la verdad que fue caótico, y en el medio de todo ese caos nos ingeniamos para hacer un discazo. La banda estaba afiladísima de nuevo, las composiciones creo que estaban mucho más logradas, ya no eran tan directas, y salieron obras de arte. La verdad que fueron 2 discazos, pero fue caótico. Y en tu caso, Pato, perdón. Los 2 discos de Hermética que te tocaron en los que te tocó participar, me imagino que en el primero no habrás podido meter tanto porque fue muy cerca de tu entrada, y ya en el segundo habrá sido otro el encare. ¿Y cómo fue Ricardo cambiando entre ese disco que grabaste y el segundo? Porque hay un cambio importante. En Asia Argentino, cuando fuimos a grabar, yo entré en Hermética y en 2 semanas de ensayo salí de gira y volví, y también en dos semanas tuve que ir a grabar. Entonces para mí era corta, dije, meta palo y a la bolsa y lo sacamos para adelante. Es un disco muy particular, obviamente, con canciones increíbles. Ya después de eso, siempre fue muy mucha pelota yo con el tema del audio y demás, ¿no? Y en un momento estábamos en la sala que yo tenía en Flores, y no me acuerdo qué carajo había pasado. Yo estaba desconforme completamente, me parecía que
el sonido que tenía Hacia Argentino no representaba esas canciones. Y discutiendo algunas cosas, le digo, ustedes se dieron cuenta que Atravesando Todo el Límite está arranca mal, está cortado. Y Ricardo mira, me dice, ¿qué está diciendo? Porque aparte justo ahí yo sabía que estaba metiendo un dedo complicado, que justo es una canción que la letra es de Ana Morín y demás. Y le digo, sí, está cortado. Y el máster general que hicimos, no. Entonces, vos estás escuchando cualquier cosa. Agarré un grabador, se lo pongo, y se lo empecé a poner, y se que tuve que pasar como 3 veces para que se dé cuenta. Y me dice, no puede ser. ¿Cómo hiciste para escuchar esto? Y digo, nada, loco, vos sabés lo que me gusta a mí, el sonido. Y ahí nomás llamó a Trípoli y le dicen, no, sí, lo mandamos acá, lo mandamos a la vuelta para que ordene un poco el tiempo entre canción y canción. Digo, ahí la cagaron. Y Ricardo se quería morir. Entonces, a partir de ese momento, me dijo, loco, encárgate vos de todo el audio. Encárgate de hacerlo. Y bueno, yo ahí me empecé a ser amigo de Álvaro, y Víctima del Vaciamiento ya suena distinto. Ya está masterizado afuera, es una producción más cuidada. Bueno, así fue sucediendo. ¿Te recordás qué es lo que está cortado de Atravesando Todo Límite? Cuando arranca el tema es tarararán, tararán, y cuando si vos lo escuchás las primeras ediciones de eso es tarararán, tarararán. Ya no la podía creer. Claro. Les vamos a pedir, muchachos, y vamos con la última pregunta, porque seguramente ustedes se quieren sacar alguna foto y tenemos que entregar el lugar puntual. Bueno, primero que todo, votos, creo que se merecen un gran aplauso antes de pasar a la última pregunta. Te han enviado WhatsApp, algunos le dijimos que se peguen la vuelta, porque cuando hacemos algo es puntual y realmente lo es, así que dejo el micrófono para la última pregunta, agradeciéndole a ustedes que como los que no pudieron llegar, combatieron contra el tráfico, contra un montón de cosas, de parte de ATM, muchísimas gracias, de parte de los otros 3 que estamos acá, muchas gracias por estar. La última pregunta para que... Bueno, nada, pregunta cortita, J para Leones en Jaula. Muchas de las preguntas que quisiera hacer se le hicieron a mis compañeros, así que me han ganado de mano. Escuché que contaban de el concepto de equipo, del baterista que juega en un equipo, ¿no? ¿Cómo ven este sentimiento argentino, ¿no? que aflora ahora con el Mundial, ¿no? Obviamente no les pido que hablen del Mundial ni del fútbol, pero sí existe una renovación, si quieren, en la demanda, si quieren, de argentinidad. ¿Cómo sienten eso ustedes? Qué sé yo. Qué pregunta. Era cortita. Mirá, la argentinidad al palo a veces me copa y a veces no. El problema de la argentinidad al palo no es la argentinidad al palo, sino que es lo mismo cuando me dijeron antes de la batalla cultural. ¿Quién lo dice? Siempre estamos en el mismo problema. O sea, Argentina está atravesada por una grieta chota, muy profunda, pero recontra profunda. Entonces, yo de mi parte siempre fui de la oposición. ¿De qué oposición? De la oposición a todo, porque no me siento representado por absolutamente ningún político, por ninguno. Todo lo que hice en mi vida lo hice por mi propio mérito. No me ayudó ninguno, más bien todo lo contrario. Siempre que me pudieron cagar, me cagaron. A nosotros y a todos los argentinos. Uno habla de casta, el otro no. Ellos son una casta.
A veces cuesta, viste, tomar la voz, porque el músico también, como muchos, tienen miedo del escarnio, viste, porque yo, por ejemplo, para dedicarme a las redes por día debo tener 7 minutos, porque mi día realmente es muy válido y lo tengo muy ocupado. Un infeliz que vive de estar en las redes como un pelotudo escribiendo, no, tiene el día. Entonces ahí en ese ring yo estoy en desigualdad, pero de mi parte detesto profundamente a todos los políticos, a todos por igual, izquierda, derecha, centro, Mauri, Cris, Javi, por mí se pueden ir todos al carajo, y te repito, no, los detesto. Nosotros lo que tendríamos que hacer, todos los argentinos, o sea, vos agarra uno que le guste Cris, agarra uno que le guste Javi, entonces ponelos a hablar a ellos dos y vas a ver que los problemas que tienen ellos dos son mucho más parecidos a ellos dos que a los pelotudos que defienden, ¿entendés? Que son hipermillonarios, cagados, recontracagados en plata, ¿entendés? Entonces, bueno, creo que mi postura es clara, ¿no? Los detesto profundamente. Entonces te repito que eso que me preguntaste es muy complicado porque no sabe dónde pararse uno. Nosotros tendríamos que estar soplando en la nuca. Nosotros les pagamos a estos hijos de puta para que... Nosotros los elegimos. Entre mierda y caca elegimos siempre, ¿viste? Pero deberíamos marcarle la cancha y en la primera que la cagan, como ¿qué pasa cuando vos la cagan un laburo? Te echan a patar el culo, ellos solos, loco, no los echás, ¿entendés? Bueno, también tiene que ver con esto de ser un artista y de tener identidad propia, ¿no? De que uno puede perdurar a los gobiernos, a los mundiales. Un artista puede tener ideología, lo que no tiene que hacer es expresarla, porque entonces ya no sos un músico, sos un militante. Y el militante lo que hace es elogiar lo bueno, pero no criticar lo malo. Entonces vos no tenés que pararte en una vereda completamente imparcial. ¿Para qué? Lo bueno lo elogies, porque tampoco vamos a ser pelotudo, pero lo malo lo digas, ¿viste? Si no, sos un títere del de tú. Muchachos, el aplauso para ellos dos. Los que quieran sacarse una fotito, esta parte que estamos en el aire.